Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Efraín Mendicuti sostiene que todas las personas poseen la capacidad para liderar. La verdadera cuestión no es si poseen el potencial para liderar, sino si tienen la paciencia, la pasión y el amor necesarios para desempeñar ese rol. Yo siempre platico que soy una persona tremendamente afortunada, profundamente agradecido con la vida. Tuve la fortuna de crecer en una familia muy integrada, muy unida. Mis padres siguen vivos, siguen juntos. Entonces siempre mis hermanos, mi hermana, mi hermano y yo crecimos muy unidos. Tenemos una diferencia de edad un poco grande, ¿no? Yo soy el mayor, mis hermanos son 10 y 12 años menores, pero siempre muy unidos, muy integrados, una familia, ¿qué te puedo decir? Normal, con sus grandes virtudes y sus grandes problemas también, pero siempre unidos a final de cuentas. Y hoy me doy cuenta que una de las cosas que me quedó muy grabada de mi mamá es el poder de siempre recibir a las personas con una sonrisa y con cariño, y hacerles sentir siempre bien recibidos. Mi papá siempre se dedicó a empresario. Mi mamá siempre se dedicó a la familia y estuvo muy, muy dedicada a participar en todas estas asociaciones de padres y ya sabes, dentro de las escuelas, se acompañaron mucho a mí y a mis hermanos en eso. Pilotos. La universidad es la clave para abrir puertas al conocimiento, el desarrollo personal y las oportunidades que transforman el futuro. Pues mira, déjame platicarte un poco de esa experiencia, porque yo sostengo, y ahora sí lo platico con mi hija, que es muy injusto que a los 18 años, 16 años, 17 años tengas que elegir qué quieres hacer por el resto de tu vida. Me parece una condena. Y entonces yo me acuerdo, yo nunca fui un estudiante de dieces, tengo que decirlo. Siempre fui y he sido una muy buena persona, pero la verdad es que a mí el que me obligaran a estudiar un libro en particular me caía muy mal. Hay un libro maravilloso que se llama The Four Tendencies, de Gretchen Rubin, y en ese libro Gretchen habla de los 4 tendencias de comportamiento de las personas. Entonces habla de los obligers, que son estas personas que cumplen con todas las expectativas internas y externas. Están los rebeldes, que no cumplen nada, que no les gusta. Están los responsables que cumplan las obligaciones o el estímulo externo, pero a veces con el interno como que vaya. Y luego estamos los questioners, así se llama, que son las personas que hacemos nuestras las obligaciones o las expectativas externas cuando las integramos, cuando las interiorizamos y entendemos el por qué nos están pidiendo algo. Y en la escuela y en el sistema educativo tradicional en el que estudiamos la vasta mayoría de las personas en nuestro país, es un sistema en el que te decía, pues lee el Popol Vuh. ¿Por qué? Pues porque está en el temario. Sí. ¿No? Lee la Odisea. ¿Por qué? Porque está en el temario. Entonces a mí no me gustaba ese sistema. Derivado de eso, cuando yo me graduó de la preparatoria, entro a estudiar administración de empresas en la Universidad Panamericana. Pero yo venía de una escuela que se llamaba el Centro Educativo Albatros, que era un sistema casi Montessori. Y entonces de un sistema Montessori a un sistema de la Universidad Panamericana, que es una gran universidad, pero que no encajaba conmigo. Y entonces me cambié de universidad y me fui a estudiar a la Universidad de Anáhuac, pero cometí el error de volver a estudiar administración. Y entonces pues, me daba cuenta que no era nada más la universidad la que no me gustaba, sino la carrera. Y había profesores que me decían, ¿tú qué demonios haces estudiando esto? ¿Por qué? Tú deberías estar estudiando comunicación, publicidad, etcétera. Y les hice caso. Y entonces me fui a estudiar comunicación ahí mismo en la Universidad de Anáhuac, y fue cuando descubrí mi pasión, mi amor por la publicidad, por la comunicación. Y entonces, ¿qué crees?
me descubrí como un muy buen estudiante. Yo, Bueno, porque hacía lo que me apasionaba, porque lo integré. Y después de eso, años después de haberme graduado, de haberme titulado, etcétera, decidí que no iba a estudiar todo el mundo me decía, oye, hay que estudiar un MBA, hay que estudiar un MBA. ¿Quieres desarrollarte en el mundo de los negocios? Tienes que poner un MBA. Y yo debo de decir, con todo respeto y cariño a todas las instituciones con las que tengo el honor y privilegio de colaborar, que yo los MBAs en particular no soy muy fan. De los Masters sí, pero no del Master on Business Administration en particular. Y entonces, ahorita les cuento por qué, pero entonces yo decidí que lo que yo quería hacer era desarrollar a personas, acompañar a las personas en el desarrollo de su potencial y de su talento, para poder acompañar a esas grandes organizaciones en la construcción de su cultura y de su negocio. Y entonces decidí que lo que iba a estudiar era alguna maestría en gestión o desarrollo de talento, en psicología organizacional, pero no había en aquel entonces, estoy hablando hace casi 20, más, no, como 20 años, sí, 20 años, no estaban realmente en los currículums de muchas universidades. Y yo en aquel entonces estaba como responsable de Learning and Development para América Latina en Google y tuve la oportunidad de exponerme a distintos coaches y aprender de ellos. Y entonces encontré el camino de coaching y tomé una decisión de certificarme como coach ejecutivo, en un programa que ya no existe hoy día, porque ya mis master coaches están dedicados en otro tema, pero fue el equivalente a un máster, porque fue un año de estudio. Y después de ahí, para el real, como dicen, hoy día tengo 5 certificaciones distintas en coaching, en la ciencia de la felicidad del trabajo, el alto rendimiento, por distintas instituciones. Tuve la oportunidad de estudiar gestión de talento y liderazgo con la Escuela de Negocios de Harvard, con la Escuela de Negocios de Yale. Entonces, es algo que ha despertado mucho en mí esas ganas de desarrollar el potencial de las personas y, por lo tanto, el potencial de las organizaciones. Mira, es muy importante que empecemos a desmitificar muchas cosas como profesionales y como personas y como empresarios. Y es que uno de los más grandes mitos que vivimos es el del balance vida profesional, laboral, ¿no? Vida personal, con la falsa pretensión de que el balance se da porque trabajas de las 9 a las 5 y después ya te desconectas. No es cierto, eso no funciona. Ya. El balance, el balance real en el que yo creo profundamente es cuando logras integrar, fíjate qué importante, cuando logras integrar tu trabajo, tu desarrollo con tu vida. ¿Y cómo haces eso? Encontrando un verdadero y auténtico sentido de propósito a tu trabajo. Y entonces, cuando tienes un verdadero y auténtico sentido de propósito compartido con muchas otras personas, puedes encontrar un camino en que digas, ok, voy a poder, ahora sí, balancear a través de priorizar mis distintos roles como persona, como ser humano en la vida, para poder desarrollar, para poder construir y comenzar a vivir la vida que quieres vivir desde ahora. Por eso es que también este sentido, este propósito, esta misión tan importante que tiene Pinterest de inspirar la vida que queremos crear, conectó tan profundamente conmigo, porque creo fervientemente en eso. Y entonces creo que puedes hacer muchísimas cosas a la vez en tu vida, no todo al mismo tiempo, lo tienes que organizar, pero sí puedes perseguir y construir esa vida que quieres vivir. Pilotos. Encontrar un sentido a lo que haces es descubrir la conexión entre tus pasiones, tus valores y el impacto que quieres dejar en el mundo. No estaba yo preparado, pero justo tengo aquí, hace poco estaba dando una plática a una persona de mi equipo y le estaba explicando esto que yo le llamo la pirámide de marca personal. Ahorita les platico eso. Esto es una herramienta que yo como coach desarrollé precisamente para poder acompañar a mis equipos y a las personas que puedo acompañar como coach. Importante, paréntesis, importante decir, hoy yo no estoy practicando como coach porque estoy 100% dedicado a mi trabajo para Pinterest.
Sin embargo, he tenido la oportunidad de acompañar a grandes, importantes ejecutivas e ejecutivos de la industria con este tipo de temas. Entonces, yo lo que les digo es, primero que nada, tienes que tener claro cuáles son las cosas que mejor sabes hacer. Es más, los invito a que hagan el ejercicio. Si tienen un hojito de papel allá a la mano, tracen una línea horizontal rápidamente. Y del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, van a anotar 3 a 5 cosas que saben hacer muy bien. ¿Cuáles son el top 5 de su experiencia, de lo que mejor saben hacer? Y luego, en el otro extremo, van a apuntar cuáles son las 3 a 5 cosas que más disfrutan hacer. Y entonces, fíjate qué interesante. Normalmente, lo que nos gusta hacer es lo que mejor sabemos hacer. Y entonces hay muchas personas que nos dicen, wow, hago lo que me encanta, soy buenísimo y hasta me pagan por hacerlo. That's the, ¿no? Y sí, de alguna manera, that's the dream. Pero, ¿qué crees? Se puede convertir en un círculo vicioso de autosatisfacción, porque entonces nada más estás buscando lo que mejor sabes, lo que te es más fácil hacer, porque lo sabes hacer muy bien y te encanta hacer. Entonces necesitas elevar eso que sabes hacer y disfrutas de hacer. ¿Y cómo lo elevas? Haciéndolo en servicio de los demás. Esto es súper importante, haciéndolo en servicio de los demás. Y esto lo unes en un triángulo. Entonces, unen esos dos extremos en un triángulo hacia arriba y forman un triángulo, y ahí pones al servicio de quién estoy haciendo esto. Es decir, quiénes son las personas, puede ser tu familia, tus amigos, tus colaboradores, tus clientes, que se están beneficiando y cómo se benefician de ese trabajo. Ahora, después de eso, abajo de la línea horizontal, en medio, tracen una línea para dividirla en dos. Y entonces te queda un espacio así, ¿no? Como 2 columnas. Dentro de esas columnas, en la columna del lado izquierdo, van a poner cuáles son las 5 cosas que más valoran en la vida. No sus 5 valores. ¿Cuáles son las cosas que más valoran? Por ejemplo, libertad, seguridad, salud, etc. Y después del otro lado, ¿cuáles son las 3 a 5 cosas que son sus valores, los principios con los que guían su comportamiento y su vida todos los días? Ahí sí, son valores. Honestidad, por ejemplo, en mi caso, generosidad, honestidad, gratitud, etc. Entonces, eso te va dando cimientos, por lato. Si te fijas, tus valores, las cosas que más valoras, los principios, tus no negociables, te van dando ciertos cimientos que haces para poder hacer eso que mejor sabes hacer y que más te gusta hacer en servicio a los demás. Ya. ¿Correcto? Después, del otro lado, esto te va a llevar en el centro de la pirámide, de este triángulo, poder llegar a un statement. Ok, yo sé hacer esto, me encanta hacer esto. Lo hago en servicio a estas personas. Me baso en estos principios y en estos valores. Por lo tanto, ¿cuál es mi statement, mi declaración como persona y como profesional? ¿Qué hago para eso? Y eso te va dando una visión de quién eres y hacia dónde quieres ir, ¿correcto? Pero luego, ¿qué crees? Cuando empiezas a tener claro hacia dónde quieres ir, empiezas a decir, oye, qué bárbaro. Además, para poder llegar hacia esto que yo quiero seguir haciendo, voy descubriendo nuevos intereses. Esos nuevos intereses los empiezas a apuntar arriba de los principios, arriba de lo que mejor sabes hacer, esos nuevos intereses, ¿no? ¿Qué más estás descubriendo? Y del otro lado, bueno, para poder hacer esos intereses, ¿qué otras cosas necesito desarrollar? ¿Qué otras habilidades y capacidades necesito desarrollar? Y entonces te queda una franja aquí arriba. Esto te lleva a entender cuál es la área que quieres vivir. Te lleva realmente a construir lo que quieres hacer. Y construirlo con una base clara. Pilotos. El tiempo es el maestro que transforma la práctica en experiencia, el aprendizaje en conocimiento y el esfuerzo en habilidades que forjan tu camino profesional. Esto es un framework, una herramienta que fui desarrollando yo a lo largo de los años, ya siendo coach, ya teniendo varias certificaciones como coach, ya tenía como 3 en ese momento,
con un entendimiento mucho más profundo, habiendo hecho mucho estudio, teniendo ya años de experiencia. A mí me ha encantado que alguien, cuando empezaba yo hace 30 años, me dijera, mira, eso es lo que puedes hacer. Yo hubiera querido, ¿no? Pero la verdad es que te puedo decir que la primera mitad de mi carrera pues fue muy acelerada y muy enfocada en crecer, a como diera lugar. Ya. Justamente queríamos retomar un poquito sobre tu carrera profesional, tus inicios. Egresas de la Anáhuac con una carrera de la que estás profundamente apasionado. ¿Cómo fue tu inserción al mundo laboral? Si nos pudieras platicar un poquito de las empresas en las que trabajaste, ¿cuáles fueron las directrices que te fueron guiando? Ahorita nos compartes que tu objetivo era crecer, crecer, crecer. Y a lo mejor, ¿qué lecciones aprendiste de estos primeros años? Me encanta tu pregunta. Pues mira, lo primero es que precisamente como yo quería y tenía esa ambición de crecer y hacer cosas, empecé a trabajar muy chavo, muy joven. Entonces, a los 19 años empecé, mientras estudiaba, ¿no? Entonces iba a clases de 7 a 10 de la mañana, luego me iba a trabajar todo el día. Regresar ya, me dejaron salir a las 5 de la tarde para que pudiera yo llegar a mi trabajo, igual a la escuela, de nuevo a la universidad y tomar clases de 6 de la tarde a 10 de la noche y así me aventé pues, prácticamente la segunda mitad de mis estudios universitarios. Eso me permitió, a ti ese trabajo que tenía yo era un trabajo, era muy bonito, pero era totalmente nado. Yo hacía catálogos impresos, mascarillas para la serigrafía de botellas en una fábrica de productos de limpieza. Imagínate, o sea, uno no puede empezar más análogo que eso. Y entonces eso me permitió que cuando me gradué de la universidad, pues podía yo ya buscar trabajo en algunas otras empresas, ya teniendo algo de experiencia. Y entonces tuve la fortuna enorme de conectar con Wunderman, y estuve con Wunderman algunos años, y ahí empecé a trabajar, pues desde el inicio de mi carrera entonces, haciendo marketing directo, CRM, marketing interactivo, que era como el antecesor, ¿no? de marketing digital. Sí. Eso me tocó, o sea, tuve la enorme fortuna, de verdad, era gran fortuna de ser parte de muchos esfuerzos, los primeros esfuerzos digitales de muchísimas marcas. El primer sitio de Ford Motor Company, por ejemplo, el primer sitio que yo no fue mío, yo era parte del equipo, nada más, ¿no? Yo era un ejecutivo de cuenta muy junior, empezaba mi carrera, pero tenía la exposición, estar expuesto a ese pensamiento y a trabajar con grandes personas, pensadores, gente que sabía muchísimo del negocio y aprender de ellos. Tuve la oportunidad después años después, fui responsable de marketing y publicidad para Walt Disney Parks and Resorts para América Latina. Qué padre. Y hacer las primeras campañas también de marketing digital, de publicidad digital de Disney World y de Disneyland en América Latina. Los primeros anuncios de respuesta directa. Entonces, proceso también padrísimo de aprendizaje. Ahí fue cuando aprendí, por cierto, a trabajar por un fuerte sentido de propósito, porque yo escuchaba que decían la magia de Disney, y lleva la magia de Disney a las personas, y no me cayó el 20 lo que eso significaba hasta que yo en lo personal tuve la oportunidad de a unos huéspedes en Disney World hacerles un momento mágico. Vale. Wow. Por tener un gesto de generosidad con ellos. Y entonces eso me voló la cabeza y me enseñó que había que trabajar por un sentido fuerte de propósito. Claro. Y bueno, de ahí estuve en Disney algunos años, después estuve de nuevo en algunas otras agencias, Le Burnett, Grey. Después tuve la oportunidad de formar parte del equipo fundador de Google en el 2000. Bueno, a Google lanzó en 2006, yo entré en 2007. Creo que fui el empleado 17, no, 16, una cosa así por allá. Años después, ahí dejé la organización para lanzar un startup, que fue una de las primeras estaciones de radio en línea en México. Gran éxito, no ha sido. Era demasiado pronto en el tiempo para eso. Imagínate, a los podcasts todavía no les decían podcast, Sí. ¿no? Así fue hace tanto.
Después de eso tuve la oportunidad de integrarme, de ser contratado por Twitter para lanzar la operación comercial de Twitter en México. Después, años después, pude hacer lo mismo y lanzar la operación comercial de TikTok for Business en México. Y hoy tengo, como nunca antes, el privilegio de presidir una misión que conecta realmente conmigo, durísimo, que es construir un Internet mucho más positivo, construir un Internet que cuide el bienestar de las personas y que también sea un gran negocio para todos, ahora con Pinterest, ¿no? Tomando la responsabilidad para el negocio en América Latina de habla hispana. Pilotos. Los mentores nos enseñan que las habilidades no solo se aprenden, sino que se perfeccionan con guía, experiencia y la visión de quienes ya han recorrido el camino. Fíjate que una de las cosas que aprendí, y déjame hacer una pausa rápidamente. A mí no me gusta llamarles habilidades blandas. Sé que le llamamos hard skills a todos esos conocimientos técnicos, particularmente a las ingenierías, a las economías, finanzas, etc. Yo creo que eso que de muy buena intención hemos querido llamar habilidades blandas, son habilidades de vida y son mucho más importantes que las hard skills. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres sociales y lo que tenemos que hacer como líderes, lo más importante, es desarrollar esas habilidades de vida, de comunicación clara, de empatía, de conexión con las personas, de poder decodificar una situación, recodificarla en lo que significa para el resto del equipo, para tus clientes, para tus socios, para que puedas comunicarlo de manera clara y puedan seguir un sentido de propósito compartido claro. Entonces, esos son el tipo de habilidades que hay que hacer. Claro. Desarrollarlas toma muchísimo tiempo. La realidad de las cosas es que no hay un curso que te pueda hacer profundizar en eso. Puede haber muchos cursos que te generan el conocimiento, te informan que existen estas capacidades. Pero tienes que decidir trabajar en ti. Yo por eso es que decidí que no iba a hacer un MBA hace muchos años y que me iba a dedicar a estudiar este tema del desarrollo de potencial de las personas. Entonces empiezas a trabajar mucho en ti mismo, empiezas a trabajar, un trabajo que me gusta mucho es el de inteligencia emocional. Me parece que es importantísimo que como líderes aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y hay 4 factores, estoy tratando de acordarme, se me fue ahorita el nombre del padre del concepto de inteligencia emocional. Goleman. Ahorita te los digo. Pero bueno, tiene 4 factores muy importantes. Mira, además, aquí tengo uno de sus libros, Daniel Goleman. Ah, sí. Daniel, sí. Y entonces habla de 4 cuadrantes muy importantes. El autoconocimiento, la autorregulación, el conocimiento del grupo y la regulación del grupo, o la gestión del grupo, mejor dicho. Entonces, ese trabajo de autoconocimiento es muy importante que lo hagamos constantemente como líderes. Periódicamente deberíamos de estar manejando un journal, un libro que nos acompañe, un diario, que nos acompañe a poder registrar cuáles son esas cosas que nos motivan, que nos emocionan, cuáles son esas cosas que nos detonan, que nos espantan, que nos preocupan. Porque entonces como líderes podemos empezar si empiezas a llevar ese registro, puedes empezar a entender, me enojé porque Cassandra me dijo, ¿y qué estábamos grabando? ¿Y por qué? ¿Y qué estaba pasando a mi alrededor? ¿A qué hora fue? ¿De qué venía yo? Venía de otra situación. Y empiezas a entender cuáles son las situaciones que te detonan, que influyen en tu día a día, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Te lleva a la autogestión. Porque entonces ahora puedes decir, fíjate que voy a grabar un podcast ahorita. Y si me pongo a revisar resultados de P&L, voy a llegar ya voy a llegar preocupado y entonces voy a llegar muy emocionado y mi compostura va a ser distinta. Entonces voy a evitar hacer ese tipo de cosas o voy a grabar. Es más, un ejemplo hoy mismo, ¿no? Cuando agendamos esto, yo le decía al equipo, a María en el equipo de Coms, voy a grabarlo desde mi casa.
para que en mi casa, en mi estudio, donde tengo mi equipo, y así me evito estar en el tráfico y llegar todo apresurado y estresado a hablar con usted, ¿no? Entonces te permite gestión. Eso te permite después ir al siguiente nivel, es conocer a tu grupo nuevamente. ¿Cuáles son las cosas que los emocionan, los motivan, los detonan, les dan miedo? Como líderes, es muy importante entender todo eso, porque luego tenemos que gestionar a nuestro grupo. Como líderes tenemos que, dos cosas, gestionar el ambiente en el que trabajamos para crear un ambiente de absoluta y verdadera seguridad psicológica en el que las personas se sientan realmente seguros de poder hacer su trabajo bien, que puedan tomar riesgos, que puedan comunicarse de manera clara. Pero también tienes que aprender a no detonar la amígdala de los demás. ¿Conocen este concepto de amígdala? Bueno, no el concepto, no el cerebro, la amígdala, ¿no? Lo que le conocen como el cerebro reptiliano, o el famoso lizard brain, como le dicen en inglés, que maneja nuestras reacciones de fight or flight, ¿no? Cuando estamos frente a un estímulo que nos detona, que nos estresa, etc. En la mayoría de las ocasiones, cuando empezamos a trabajar nosotros mismos, si toman terapia, por ejemplo, pues tus terapeutas, tus coaches, todos te empiezan a decir, aprende cuáles son las cosas que te detonan y aprende a decirle a tu amígdala, relájate, no pasa nada, ¿no? Te enseñan técnicas para tomarte un respiro de microsegundos para no reaccionar. Bueno, como líderes tenemos que aprender a hacer eso, pero también hacerlo para nuestra amígdala y para la de nuestros colaboradores en nuestro equipo. Claro. Y eso toma mucho tiempo de trabajo. No te puedo decir con toda franqueza que sea yo eso algo que ya domine al 1000%, no. Es un trabajo de todos los días. Las personas, no habemos personas perfectas, no existen. Todos somos personas perfectibles, esos. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar con el ejemplo y empoderar a otros para alcanzar su máximo potencial. Pues mira, yo todos los días, y de verdad, te lo digo, todos los días, agradezco con autenticidad, agradezco poder ser un líder que con mi trabajo puedo acompañar a personas extraordinarias todos los días que sirven a cientos de empresas y les ayudan en estos procesos de transformación cultural y digital de sus negocios, de sus organizaciones, a través particularmente de marketing y comunicación, por supuesto, pero al final es un impacto en su cultura, en su negocio, en la organización completa. Y a la vez tengo el privilegio no nada más de hacer eso para esas organizaciones, sino de poder acompañar a las personas que forman sus equipos y a las personas que forman parte de mi equipo al que pertenezco yo, y a miles de personas más, para poderlas acompañar en ese proceso de transformación personal y profesional. Ese es mi statement justo. Definitivamente he sido muy afortunado de poder estar expuesto a esta visión y a este tipo de liderazgo prácticamente desde el inicio de mi carrera. Entonces, sí es algo que se aprende, es algo que se va integrando, pero también es algo que creo que cada vez más está impregnando en las distintas organizaciones a través de distintas industrias. Sigue tomando tiempo, va a seguir tomando tiempo, pero de verdad tener un trabajo y una organización donde haya seguridad psicológica, donde haya una comunicación muy clara, hay estudios, de hecho, ¿no? Hay un estudio ahí del International Institute for Management Development en Lausanne, en Suiza, que habla del impacto tan positivo que tiene en el negocio, adoptar un modelo de liderazgo ágil, así lo denominan ellos. Entonces, hay mucho trabajo de investigación en este sentido. Cuando tú ves la cantidad de cómo ha cambiado el sílabus, la currícula universitaria, en todas las universidades, hasta las más tradicionales, pues es esperanzador ver que hasta en las más técnicas están incluyendo temas de desarrollo de habilidades de vida, de comunicación. Hoy, mira, pensemos así. Hoy la tecnología nos permite potencializarnos y escalar muchísimo nuestro trabajo.
nos permite automatizar muchísimo trabajo. Yo me acuerdo en 97, en 1997, cuando estaba en Wunderman, y teníamos que hacer un reporte de cómo iba toda la estrategia de marketing directo de Ford. Teníamos que pasar semanas enrojando el lápiz con actuarios, todos revisando los números, imprimíamos unos reportes de verdad, que los engargolábamos, terminábamos haciendo unos libros anchísimos, y pasamos días en eso. Hoy por hoy, ¿cuánto tiempo te tardas en una plataforma en generar el reporte de una campaña? Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas habilidades duras, gracias a la tecnología, a machine learning, a inteligencia artificial, hoy todos nosotros nos podemos asistir de ella, potencializar nuestra capacidad profesional y automatizar ese trabajo. Lo que no vamos a poder potencializar o automatizar, mejor dicho, es cómo lo comunicamos de manera clara y precisa que haga que signifique algo y que conecte con las personas y con su misión. Claro. Entonces, para hacer eso, como líder, necesitas desarrollar estas habilidades. No hay opción. Necesitas hacerlo. Pilotos. Un verdadero líder es quien enciende la chispa del cambio, construye confianza y deja un legado que trasciende a las personas que guía. Linda pregunta. Yo creo que todos, absolutamente todas las personas tienen la capacidad y la habilidad de ser líderes. La pregunta no es si tienen la madera para ser líderes, la pregunta es, ¿tienen la paciencia, la pasión y el amor para hacer ese trabajo? Porque hay que entender que ser líderes es un trabajo es una decisión personal. Ser un líder no es algo que un día te llaman y te dicen, oye, pues ahora vas a dirigir este equipo. Eso te hace director, eso te puede hacer gerente, pero no te hace líder. Ser líder es una decisión personal, donde tú dices, ok, yo decido poner mi experiencia, mis fortalezas, mi habilidad en servicio de los demás. Y entonces, por eso la pregunta, estoy tratando de abrir, tengo escrito en lo personal, hice yo hace una semana antes, escribí un decálogo de principios de liderazgo justo, que con mucho gusto los puedo compartir algunas, si encuentro el documento aquí abierto a la primera. Pero bueno, uno decide ser líder. Ahora, ¿qué habilidades? Primero, una de las cosas que yo le pregunto mucho al equipo es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer en tu vida en los siguientes 20, 30 años? ¿A dónde quieres llegar? Muchas personas me dicen, hombre, Efra, yo quiero ser un director general como tú, que esté manejando este tipo, y me encanta cuando me dicen eso, porque sin duda lo pueden ser, y pueden hacer grandes cosas. El tema es, necesitamos trabajar en un tiempo, ¿cuánto tiempo vas a dedicar a esto? ¿Cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar para hacer eso? ¿Y cuánto tiempo estás dispuesto? Mira, aquí está, les decía, en estos principios, el primer principio justo que les compartía, es, recuerda que el liderazgo no es una opción ni una posición. El liderazgo es una elección. Eliges ser de servicio para otros. Eliges asumir la responsabilidad de los golpes y eliges ceder el reconocimiento de los logros. Un líder se forma todos los días. Nos convertimos en líderes mientras asumimos servir a otros todos los días. Pilotos. La positividad en el trabajo y un buen ambiente laboral son el motor que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el logro de grandes resultados. Qué bueno que preguntas eso. Ya estaba yo, ¿a qué hora me van a preguntar sobre la plataforma? Porque estoy profundamente apasionado por lo que estamos haciendo con la plataforma. Y lo que te decía, nuestra misión es eso, es inspirar la vida que quieres crear. Y hacerlo desde un punto de vista positivo. De hecho, hay un estudio maravilloso de Berkeley, que se hizo en conjunto con la Universidad de Berkeley, que muestra cómo en la generación, en un grupo de estudios de Gen Z, by the way,
qué importante, déjame romper un paradigma que existe por ahí. 42% de los usuarios, de las personas que usan nuestra plataforma todos los días, son Gen Z. 42%. Ahí se las dejo. Este estudio, súper interesante, porque muestra cómo solamente 10 minutos, solo 10 minutos de exposición dentro de la plataforma, ese contenido, sus tableros o sus pins dentro de Pinterest, los deja con una sensación mucho más tranquila y en paz. Cada vez te mencionabas, ¿no? Paisajes de naturaleza. A mí me encanta paisajes de naturaleza con cabañas. Concepto Tiny Homes, por ejemplo. Yeah. Me fascina. ¿A ti qué sucede? Que claro, si estoy después de un día de estrés, de juntas, de trabajo, me siento a ver mis pins y empiezo a peñar y empiezo a inspirarme, empiezo a ver las cabañas que me gustan, en el lugar que me gusta, con la muda que me gusta. Por supuesto que sientes sientes bienestar. Y eso es parte de lo que queremos, que la gente siempre dejara a las personas mejor de lo que las encontramos. Eso es algo que a mí me encanta, es un propósito maravilloso. Pero además, déjame decirte una cosa. Seguro que algunos de ustedes han buscado algo, han encontrado algo, alguna outfit, alguna chamarra que les gustó, algún vestido o alguna decoración y le dieron clic al pin. Uh-huh. Y ese pin muy seguramente los haya llevado o al sitio de esa marca o al catálogo de esa marca. Pueden ahora no nada más quedarse en decir, qué bonita chamarra, sino decir, oye, yo la quiero. Y puedes tomar acción y puedes hacer de ese outfit que tanto te inspiraba. Entonces, que hemos puesto mucha atención como organización, como compañía, en seguir evolucionando nuestras soluciones para que las personas que encuentran esa inspiración puedan también llevar esa inspiración a la acción inmediatamente. Y entonces, inspiras, generas bienestar y generas negocio. Todos los días es una oportunidad de influir de manera positiva en la vida de las personas, de hacer mejor la vida de las personas. Todos los días, de verdad, es una práctica personal. Yo doy gracias por muchas cosas. Y una de las cosas de las que más agradecido estoy es precisamente de la oportunidad de hacer un trabajo tan importante, tan significativo en el servicio de las demás personas. Es increíble. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.